Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y actual, los desafíos educativos frente a las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Para esta conversación nos acompañan dos docentes con amplia experiencia en el aula. Por un lado, Brian Díaz Flores, biólogo, magíster en educación y docente de ciencias naturales de secundaria. Hola, muy buenos días, profesor Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder aportar a este espacio. Esperemos que sea de gran impacto académico. Brian, por otro lado, tenemos con nosotros a Sandra Milena León, licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Historia y docente de secundaria. Gracias, hola a todos. Estoy muy emocionada de participar en este diálogo tan necesario para la educación actual. Muchas gracias, Sandra. ¿Y quién les habla? Ricardo Mauricio López, docente del área artística con maestría en educación. Bueno, bienvenidos y empecemos. Hoy analizaremos cómo la filosofía, la epistemología y las habilidades docentes pueden ayudarnos a enfrentar estos desafíos tecnológicos, aterrizando todo en ejemplos prácticos que vivimos en las aulas. Para empezar, hablemos de la filosofía y su conexión con la educación. ¿Cómo creen que la filosofía nos ayuda a reflexionar sobre el uso de la tecnología en la enseñanza, Brian? La filosofía es la base del pensamiento crítico. Por ejemplo, si recordamos el relato de Platón en el mito de la caverna, nos recuerda que educar no es solamente mostrar información, sino ayudar a los estudiantes a salir de la oscuridad y cuestionar lo que ven. En el contexto tecnológico, esto significa enseñarles a cuestionar la veracidad de la información que están consumiendo en el Internet. Totalmente de acuerdo con Brian. Como menciona Eizaguirre en su texto La filosofía y su impacto en la educación contemporánea, él nos dice definitivamente que la filosofía es una herramienta para reflexionar sobre aspectos fundamentales como el conocimiento, la justicia, la existencia. Y todas estas herramientas son importantísimas para formar ciudadanos éticos y críticos que entiendan las implicaciones sociales de la tecnología. Interesante lo que plantean los docentes. Definitivamente, la tecnología ya hace parte de la cotidianidad de las generaciones que se están educando. Cada vez estaremos más inmersos en el ambiente tecnológico. Eso no va a cambiar. Los docentes tenemos la misión de articularnos con ella, pero aquí entra la filosofía, que nos permite reflexionar, cuestionar, analizar acerca de su uso, permitiendo que se convierta en una herramienta de apoyo y no en un problema inmanejable y sin reglas claras. Eso es una realidad. Bueno, ¿tienen algún ejemplo práctico de esto en sus clases? Sí, recuerdo mucho una clase que Sandra. tuve. Recuerdo mucho una clase que tuve de ciencias sociales donde discutimos cómo las redes sociales pueden influenciar en las elecciones políticas y reflexionábamos desde la filosofía, o sea, ¿qué es verdad? ¿Qué encuentran los estudiantes verdadero con tanta información? ¿Cómo podemos identificar esos sesgos? Y ahí es donde los chicos comienzan digamos, de alguna manera a reflexionar, a ser críticos, a hacer un análisis, y podríamos decir que ahí fue un ejemplo donde aplicamos la filosofía. En ciencias naturales hago algo similar, o sea, con temas de la actualidad como el cambio climático, fisiología de los virus. Les pido a los estudiantes que analicen noticias en línea y que cuestionen las fuentes. Además, este enfoque no solo se enseña en ciencias, sino en cualquier área del conocimiento, teniendo en cuenta siempre el pensamiento crítico. Qué interesante. Por la parte de nosotros en el artes, cada tema lo contextualizamos a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Parte de estos saberes hacemos preguntas generales que los estudiantes contestan de acuerdo a sus experiencias particulares para complementar con bibliografías de la historia del arte
en donde regularmente usamos algún comentario de algún filósofo que tenga algo que decir respecto al tema que vamos a abordar, para cerrar con reflexiones críticas del tema. Ahora pasemos a la epistemología. ¿Qué papel juega en este contexto de nuevas tecnologías, Sandra? Gracias, pues en ese momento pues me gustaría referir pues el concepto que nos da Ferreter Mora en su diccionario de filosofía. La epistemología es un estudio de conocimiento que nos ayuda a entender cómo se genera y valida el saber. Y esto es clave en la era digital, ya que los estudiantes tienden a confundirse con tanta sobrecarga de información. Entonces ahí es donde considero la importancia de la epistemología. Dándole continuidad a lo que dice la profesora Sandra, en ciencias, por ejemplo, la epistemología nos permite enseñar a los estudiantes a distinguir entre ciencia real y pseudociencia. Entonces allí les mostramos cómo validar una hipótesis o cuestionar afirmaciones sin evidencia. Además, también la epistemología nos invita a cuestionar las estructuras del poder detrás de la información. Pues como dice Rivera en su libro Currículos Reflexivos, nos invita a entender que la tecnología o el uso de las tecnologías también debe ser un espacio para reflexionar sobre quién controla la tecnología y cómo influye esto en nuestras vidas. Qué interesante. Igualmente, Ferrater Mora en el 2001 describe la epistemología como el estudio crítico del conocimiento, lo que permite profundizar en su origen, validez, límite y estructura. Estos elementos que nos ayudan a cuestionar y reflexionar las tecnologías con las que estamos interactuando con nuestros estudiantes y también las que proponemos implementar como docentes. Entonces, ¿cómo integran este enfoque epistemológico en sus clases, Brian? En mis clases de ciencias hacemos actividades prácticas como evaluar artículos científicos y noticias virales. Entonces les enseño a los estudiantes a identificar sesgos y a validar información de datos confiables. Aunque esta práctica ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás, se ha intensificado por lo que hablábamos antes, por la sobrecarga de información en la actualidad. Sí, en ciencias sociales, digamos, también tengo un ejercicio similar y es que trabajamos noticias históricas digitalizadas. Y eso lo que permite es que el estudiante identifique las diferentes fuentes. La idea es que el estudiante, digamos, en esa búsqueda de mirar el autor, la intención política, identifique esos sesgos y que hay una manipulación con este conocimiento, ¿no? Este ejercicio considero que es un ejercicio aplicado a nivel epistemológico porque la idea es intentar buscar esa verdad, de dónde vienen esas argumentaciones en las redes sociales. Ok, ya escuchamos a Brian cómo lo aplica ya escuchamos a Sandra cómo lo aplica en ciencias sociales. En el caso de las artes, nosotros leemos artículos en internet, blogs, compartimos videos con diferentes fuentes y opiniones en donde se abarcan conceptos de lo que se considera arte y de lo que no. Y ahí abrimos espacios de sana discusión y reflexión, de acuerdo a estas dos posturas y también la opinión particular de cada uno de los estudiantes. Esto nos lleva al rol docente. ¿Qué habilidades creen que son esenciales para formar estudiantes críticos y autónomos en este contexto tecnológico? Sandra. Gracias. Pues primero creo, y pues es importante siempre distinguir que los docentes debemos ser facilitadores del aprendizaje crítico, somos intermediarios entre el conocimiento y los estudiantes. Como bien pues lo dice Camacho Morales en su libro Formación Docente y Pensamiento Crítico, él nos dice que no basta solamente con enseñar contenidos, que debemos ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias ideas y tomar decisiones fundamentales. O sea, que el estudiante crea su propia posición frente al conocimiento. Para complementar lo que dice la profesora Sandra, también necesitamos habilidades como el análisis y la síntesis. Entonces, además de estar
actualizados en el uso de estas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, enseñarles a usar la inteligencia artificial no solo como un recurso, sino como algo que deben cuestionar cómo funciona, qué sesgo puede tener, cómo puedo interactuar con ella. Estoy muy de acuerdo con los profesores. Se requiere como docentes direccionar el análisis crítico de los estudiantes. Muy de acuerdo con eso. Pero también necesitamos aprender o fortalecer competencias en el uso de tecnologías, pues para que podamos hablar el mismo idioma con los estudiantes que están inmersos en la tecnología. ¿Ustedes ven que es fácil esto implementarlo, Brian? No siempre. Muchos docentes no reciben información sobre cómo integrar la tecnología de manera crítica. Entonces, por eso la formación docente continua es clave. Hay que resaltar que esta semana se celebró el Día de la Inteligencia Artificial por el Ministerio de Educación en Colombia el 2 de octubre. Entonces, son iniciativas para llevar a cabo estas formaciones que se necesitan en cuanto al uso y la integración de las tecnologías. Claro que sí, y además se debe, digamos, combinar el enfoque, ¿no? Por una parte, obviamente, el docente sigue siendo parte principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también la formación auténtica del estudiante, que el estudiante sea, que también, digamos, se identifique, se relacione con las nuevas tecnologías para que el estudiante también sea crítico y autónomo y no tenga una posición pasiva, sino activa frente a estas nuevas tecnologías. Ok. ¿Algún ejemplo de esas habilidades en acción, Sandra? Sí, 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 precisamente hace poco con mis estudiantes de grado décimo hicimos un ejercicio interesante que era investigar sobre las desigualdades sociales utilizando herramientas digitales. Lo que, digamos, el resultado que nos dio, que me parece que no era lo que estábamos inicialmente buscando, era que no solamente íbamos a identificar la desigualdad social frente a lo económico, a las circunstancias, sino cómo esto mismo influye para la, digamos, relación que se tiene con la tecnología. No todo el mundo tiene acceso al Internet, no todo el mundo tiene celulares o computadoras de última tecnología y eso también se vuelve una desigualdad social. Entonces me pareció muy interesante ese ejercicio. Yo, de hecho, realicé algo similar en ciencias al trabajar con simuladores en mi tesis de maestría, donde logré implementarla con los estudiantes de noveno grado. Entonces, allí les pedí que analizaran los resultados, pero que también reflexionaran sobre las limitaciones de estas herramientas y que hiciéramos el contraste entre lo Brian. físico y lo tecnológico. ¿Sí? Bien. ¿Sí? En Artes hemos creado obras plásticas con inteligencia artificial y obras plásticas hechas por los estudiantes y hemos reflexionado sobre los alcances, limitaciones, fortalezas e inconvenientes de cada una de las obras. Para cerrar, ¿qué mensaje les gustaría dejar a nuestros oyentes sobre los desafíos educativos frente a las nuevas tecnologías, Brian? Pues que la tecnología no es una solución mágica, pero sí es una herramienta poderosa. Como docentes, nosotros debemos usarla para formar a estudiantes críticos, reflexivos y éticos que puedan enfrentar los retos de este siglo y que puedan cerrar esas brechas que se presentan en cuanto a lo académico y lo pedagógico. Coincido totalmente con lo que dice Brian. Además, debemos integrar la filosofía y la epistemología a nuestras propias prácticas. Y la idea es que los estudiantes no solamente consuman información, sino que la cuestionen y la transformen. Gracias. Ok, es un hecho que las nuevas tecnologías hacen parte de nuestro contexto educativo y académico. Los estudiantes están inmersos en las tecnologías, eso es una realidad, pero debemos en primer lugar estar actualizados nosotros como docentes en el uso de las mismas y por otro lado, direccionar estrategias que permitan hacer ejercicios reflexivos con los estudiantes del valor que tienen, de sus posibilidades, pero también fortaleciendo el espíritu crítico para que ellos mismos cuestionen su uso, interés y límites que se deben implementar al usar las tecnologías.
Estas fueron grandes reflexiones. Muchísimas gracias, Brian. Muchas gracias, Sandra, por compartir sus experiencias y conocimientos. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo transformar la educación en el siglo XXI. Hasta pronto.